Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que con el mismísimo Ramiro Padilla Atondo, escritor, columnista y analista político. A ver, pues bienvenido Ramiro, gracias por aceptar la entrevista. Un placer. Ok, empezamos por Ensenada. Por donde gustes. Ok, empezamos por Ensenada. ¿Naces en Ensenada? Nazco en Ensenada el 28 de diciembre de 1968. Tengo la doble carta ciudadanía ensenadense. Esto quiere decir que nací en Ensenada, pero al mismo tiempo me trajo al mundo el doctor Pedro Loyola, una leyenda de allá de Ensenada que tiene hasta ya su propio bulevar, ¿no? Un doctor interesantísimo, un señor que creo iba de San Luis Potosí y tuvo que cruzar por Estados Unidos para llegar a Ensenada. Y ese era el médico de la familia que le tengo gratos recuerdos por los regaños que me daba cuando estaba niño. Ok, Ramiro, a ver, platícanos un poquito, ¿cómo eras de niño? Era un absoluto desmadre, hiperactivo, siempre andaba inventando pendejadas, siempre estaba metido en un problema, mi mamá sufría mucho conmigo, yo recuerdo que estábamos en una escuela católica, en un colegio, y pues a mí me entregaban los reportes todo el día. Mi hermana era muy cumplidora a la hora de que le daban los reportes porque ella no los firmaba ni nada, se los iba y se los entregaba a mi mamá los reportes. Y por supuesto mi santo padre me pegaba unas madrizas porque me las merecía, ¿no? Yo siempre digo que yo nunca me recibí un golpe que no me mereciera de mis padres. Pues, en aquel entonces era otro tipo de educación, a uno lo educaban a cintarazos y pues yo era bastante díscolo, quizá no entendían la parte esa mía de mi hiperactividad. Siempre estaba rayando los cuadernos de monos, siempre estaba inventando idiomas, inventando deportes, tenía una imaginación bastante desbocada, ¿no? Mis padres sufrían conmigo porque pensaban, yo recuerdo a mi madre, fíjate, en uno de los tantos reportes llorando, preguntando qué iba a ser de mi vida, cuando estaba chamaco, estaba llorando mi mamá, qué va a ser de ti? Tienes 8 años y eres un absoluto desmadre. Entonces, pues la realidad era que tenía mucha energía, siempre andaba brincando de un lado para otro, inventando cosas, colgado del techo, colgado de un árbol, peleándome con mis vecinos en la calle. Era un tema bastante difícil para mis padres que controlar un cabrón como yo, realmente. ¿Cómo era Ramiro en la escuela? Yo era, ¿cómo te diré? Nunca fui aplicado en la escuela, no me interesaba. A mí me interesaban siempre otras cosas. A mí me parecía, al contrario, me gustaba mucho debatir con los profesores en la secundaria. Yo recuerdo que tenía un profesor de ciencias sociales, al que siempre le debatía, ¿no? A él le encantaba. Profesor Hugo, si todavía vive, le mando un saludo. Se reía muchísimo, el profesor era masón, y pues hablamos de historia. De repente las clases en la secundaria, pues como era un tipo yo medio excéntrico que se la pasaba leyendo, la secundaria tenía 12, 13 años y yo no hacía otra cosa más que leer libros. Al profesor le gustaba mucho debatir conmigo, nos poníamos a analizar temas históricos y ese tipo de cosas y era divertidísimo. En la secundaria era bueno para los deportes, de practicar fútbol americano, fútbol soccer, lo que fuera, lucha libre, lo que me pusieran. Yo era un tipo muy físico, entonces siempre me la pasé yo entre los libros y entre las luchas, era un tipo muy sano. En aquellos entonces, pues olvídate, no había el tema del internet ni los distractores, lo único que había era de tiempo libre. Y ya sabes que el tiempo cuando eres joven es un tiempo que se da, digamos que va trabajándose de manera más lenta. Ahora, digamos, en las grandes ciudades el tema es de que no te alcanza el tiempo para nada, pero en aquel entonces en provincia, en Ensenada, en la esquina norte de México, el punto más lejano de la Ciudad de México son 3.000 kilómetros. Nosotros éramos la esquina norte en México y pues en aquel entonces creo que la ciudad tendría si acaso 200.000 habitantes, había mucho espacio para todos. Nuestra colonia bordeaba una colina y de niños nos íbamos a caminar al Cerro de la Cruz. Entonces, para nosotros el concepto del tiempo era totalmente diferente. Tenías de todo el tiempo libre del mundo para hacer lo que te pegara la gana, ¿no? Conforme van avanzando las sociedades, van creciendo las ciudades, la gente va cambiando de perspectiva. Pues antes tenías, en mi colonia, pues tenías que saber dónde estaban los tipos que te podían pegar, los perros bravos, o sea, tenías que hacer un mapa de referencias para saber por dónde ibas a circular. Ahora obviamente pues todo eso se encaja dentro de los límites de lo políticamente correcto. Ahora todo el mundo, los perros pasando de ser unos pinches perrotes de este pelo a ser unos pinches perritos así de juguete que los traes con una carriolita y los tratas como humanos, ¿no? Cuando antes tenías que luchar contra los pinches Doberman y los pastor alemanes. Era un pinche tema bastante interesante.
Qué padre, Ramiro. A ver, platícanos un poquito aparte de a qué edad empiezas a leer tu primer libro. Mi mamá nos empezó a dar libros de historietas yo tendría, no sé, 4 o 5 años. Yo creo que mi primer libro en forma lo leería como a los 8 años. ¿Recuerdas cuál fue? No recuerdo. Okay. Recuerdo, creo que fue Los funerales de la mamá grande de García Márquez. Okay. Porque yo tenía un primo que perteneció a la Liga 23 de septiembre, que fue preso político en Sinaloa. Entonces, cuando sale de la cárcel, no sé si recuerdan ustedes aquellos antecedentes de los 70 de la Guerra Sucia, mi primo decide empezar la vida de nuevo a los 20 y tantos años en Ensenada. Yo tendría cerca, ahorita que tú tienes, yo tengo 52, ese cabrón tiene 65, me lleva como 13 años, y tendría 21 o 22 años de edad, Vicente Ampelio, una influencia buena para mí porque él fue el que llegó con un montón de libros bajo el brazo, llegó con las venas abiertas de América Latina de Galeano, Los funerales de la mamá grande, un libro de un autor sudafricano que se llama Atención, que todavía recuerdo. Esos fueron los primeros libros que leí, yo tenía 8 o 9 años, obviamente te quedas totalmente lampareado, ¿no? por esa conceptualidad de los libros en aquel entonces. Obviamente Los funerales de la mamá grande son una serie de cuentos de García Márquez que me gustaron mucho. Siempre, yo creo que todavía tengo uno de esos libros, lo conservo en pasta dura, que tiene, no sé, un pegoste en la pasta, no sé qué le pasó, que le cayó goma o algo, pero todavía conservo ese libro de Los funerales de la mamá grande y Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, que no lo entendía mucho, por supuesto, pero era un libro en aquel entonces muy influyente, ¿no? Sobre todo para la realidad, ¿no? Latinoamericana que estamos viviendo, ¿no? El asunto de que la Guerra Fría en todo su apogeo. Tema bien interesante. Qué bien. A ver, Ramiro, tengo entendido que eres migrante, ¿no? Te vas a Estados Unidos. ¿Cuántos años tenías cuando te vas a Estados Unidos? Yo tenía 26 años cuando me fui a Estados Unidos. 26, regresé casi 50 años. O sea, te aventaste prácticamente la mitad de tu vida en Estados Unidos. Sí, sí. Trabajando, pateando el bote, haciendo... La construcción, la parte, mi hermano entró al negocio de los vidrios, yo le aprendí a él, a mi hermano, y pues allá en Estados Unidos conocí un poco del asunto de los vidrios en México. Yo estudié ingeniería industrial, pero no terminé, me quedé en séptimo semestre porque me casé muy jovencito, entonces decidí pues empezar vida en familia, y a los 26 años con el asunto de la crisis del 95, donde Salinas y Zedillo se echan al plato al país, ¿no? Contribuyen a aquella crisis tan interesante, tan famosa que fue la del efecto tequila. Okay. Yo tenía 2 hijas, en ese entonces, ahorita tengo 3 hijos, tenía 2 hijas, una tenía 5 años y otra tenía 2 años. No, tenía menos, sí, tenía un año. Sara, decidió irme a Estados Unidos porque no nos quedaba otra, o sea, no había trabajo ni por el mínimo en Ensenada. Hay que recordar que Ensenada es una ciudad chica, no había muchas. Ahora la circunstancia ha cambiado en Ensenada, o sea, puedes agarrar trabajo donde sea, pero en aquellos entonces no había posibilidades de trabajar en ningún rubro, entonces tuve que irme a Estados Unidos con visa de turista a trabajar. Ok, pasan 25 años y entonces tú dices, ya estuvo, te regresas a México, ¿cuál fue tu plan de vida en ese momento? Tengo una amiga que falleció precisamente del COVID el año pasado, Xochitl Sánchez. Ella tenía un negocio en San Miguel de Allende, Casa Corazón. Ella me seguía de mis columnas que escribía yo en Sin Embargo. Y ella me dijo que yo era escritor, que yo debería dedicarme a escribir, que estaba desperdiciando mi vida en Estados Unidos, que me debía dedicar exclusivamente a escribir y que iba a vivir de eso si me empeñaba, ¿no? en dedicarme justamente a los libros. Ya en ese entonces yo tenía como 13 libros escritos, que fue la parte en la que me dediqué mientras estaba pues de inmigrante ilegal. Lo que hice fue ponerme a escribir y pues ella me recomendó que me dedicara a escribir. Entonces yo ya tenía 48, casi 50, cuando dije yo, pues me voy a hacer viejo en Estados Unidos solo, ¿qué chingados hago? Entonces recordé el consejo de ella, le hablé y me dijo, es lo que tienes que hacer, dedicarte a escribir, regresa a México y vas a encontrar la manera de vivir de tus libros. Y aquí estamos. Entonces empiezas a escribir y ahí nace tu primer libro. ¿Cómo se llama tu primer libro? Yo tengo un vecino, precisamente un chilango, Sergio, que es un artista que hace retratos al carbón. Y él me dijo que yo debería ser escritor. Él fue el primero que me descubrió alguna especie de talento literario, porque dice que
mi conversación era eminentemente literaria, o sea, es un cuate que de los 8 años lee, tienes un bagaje cultural bastante amplio, entonces él me estuvo insistiendo por meses y yo escribí una novela que se llama Vientos de San Juan, que nunca vio la luz, por ahí anda rodando un manuscrito todavía, una novela malísima, por cierto, ¿no? Que nunca voy a publicar, pero me dio la posibilidad de saber, pues, de probar mi potencial, diciendo, pues sí, puedo escribir un libro. De ahí escribí un libro de cuentos que duré casi un año en armarlo, se llama Tres Pasos de la Línea. Fue mi primer libro publicado y ese libro es el único libro que tengo traducido al inglés. A Tres Pasos de la Línea, que son cuentos de migrantes. Yo exploro en ese libro la parte oscura de la migración mexicana, porque todo el mundo habla de los Estados Unidos como la tierra de las promesas, como el sueño americano. Pero para nosotros los migrantes mexicanos muchas veces ese sueño deviene en pesadilla, porque nosotros no podemos ajustarnos a un mundo que no nos pertenece. Claro. Algunos sí lo adoptan, algunos mexicanos lo adoptan, se americanizan, se hacen pochos, entienden que es un estilo de vida redituable, pero para nosotros los mexicanos de pura cepa, pues nunca terminamos de ser, como te diré, nunca terminamos de dejar de ser mexicanos. Y para nosotros un mundo construido de perfección, como es el mundo norteamericano, de mediciones, de cálculos económicos, de tanto tienes, tanto vales, ese tipo de cosas. Nunca terminas de pagar tu casa. Como mexicano es extremadamente difícil trascender en la economía norteamericana. Claro que hay miles, millones de mexicanos que sí logran tener un buen nivel de vida, porque para eso se van, pero también hay muchos millones de mexicanos que nunca terminan de adaptarse a esa vida. Yo, en este caso, yo soy uno de ellos que nunca terminó de adaptarse al estilo de vida norteamericano, y por eso también fue uno de los factores por los cuales decidí regresar a México, ¿no? Porque regresas a México y empiezas a escribir libros, con tus giras, o qué haces aquí en México cuando llegas de Estados Unidos. Yo ya tenía muchísimos libros, escribí 3 libros de cuentos, como te digo, A Tres Pasos de la Línea, que son cuentos de migrantes, Esperando la Muerte, que es un libro de cuentos que habla sobre mi familia y sobre el secuestro en esa época tan álgida de la guerra de Calderón. Tengo otro que se llama Cuentos de la Sociedad, que es con Z y doble O, donde los animales son los personajes principales que critican a la sociedad, Cuentos de la Sociedad. Y de ahí escribo una novela que se llama Días de Agosto, historia de una ficción breve. Y después empiezo a escribir libros de ensayo. Había escrito ya, cuando empecé a escribir para medios tradicionales, empecé a reunir todos los ensayos que escribía para Sin Embargo, para los suplementos culturales Palabra de Mejía, para la revista Anestesia, para La Piraña. Empecé a recopilar todos esos ensayos en libros. Entonces empecé a escribir libros como Lectura y Contralectura, La Verdad Fraccionada, en México para extranjeros. De repente descubrí que tenía una beta para escribir ensayo y pues por ahí me fui, y esos han sido los últimos años. Okay. A ver, Ramiro, ¿quién te descubre, por ejemplo, para los medios alternativos, en este caso Facebook o YouTube? ¿Quién es el que te descubre y te lanza? Yo, en general, fíjate que los últimos, yo abrí la cuenta de Facebook, creo que en el 2006 o 2007, o sea, yo en aquel entonces, cuando no había una explosión de Facebook todavía, yo ya tenía Facebook, pero pues en realidad pues estaba Facebook en su etapa embrionaria, digamos, para Latinoamérica. Los norteamericanos ya tenían a Facebook como su instrumento principal de comunicación, pero yo no lo tenía. Fue cuando termino una novela de fantasía épica que se llama La Guerra de los Trolls, cuando empiezo a intentar entender cómo funciona la mecánica de las redes sociales, y regreso yo tenía Twitter y tenía un canal de YouTube que abrí hace muchísimos años, pero nunca lo utilicé, porque yo andaba en otra onda. Básicamente mi área de trabajo era Facebook, ahí donde posteaba los artículos. Muchas veces escribía una reflexión larga en Facebook, y esa la hacía artículo y me lo publicaban en todos lados. Lo que pasa es que cuando regreso de Argentina, un viaje largo a Argentina, y regreso a trabajar a Estados Unidos, decido que ya Estados Unidos no es lo mío. Estoy hablando del año pasado, porque estuve volviendo intermitentemente a Estados Unidos a trabajar para sacar una lana y dedicarme a escribir, pero el año pasado, con el asunto de la pandemia, dije, ya no va a Estados Unidos. Me regresé a México y me senté a seguir escribiendo, básicamente. Ok, entonces viajas a Argentina, ¿y qué haces en Argentina, Ramiro? Tengo muchos amigos. Cuando eres escritor tienes muchísimos amigos en todos lados. Eso es esa es la parte bonita de ser escritor.
A donde quiera que vas, pues te ofrecen hospedaje, te ofrecen comida, y uno que es medio vago, pues obviamente acepta, ¿no?, las invitaciones, como he aceptado la tuya y la de tu mamá aquí, ¿no? Sí. Entonces, obviamente andaba en Argentina porque se iba a casar un amigo mío. Al final de cuentas no se casó este cabrón, y pues hicieron, pues, como se suspendió la boda, pues nos aventamos un viaje por todo el norte de Argentina. O sea, yo ya conocía de Buenos Aires a Santiago del Estero, que son las provincias del norte de Argentina. Santiago del Estero es la ciudad más vieja de Argentina, Okay. pero no conocía más al norte, Tucumán, Jujuy, San Salvador de Jujuy, la frontera con Bolivia, y aproveché el año pasado para explorar esa parte, ¿no?, de Argentina, que me pareció maravilloso el viaje, porque fue un viaje de descubrimiento. Es como, ¿cómo te diré? La gente tiene una concepción equivocada de Argentina, como que piensan que todos los argentinos son los porteños, los rubios, los ojos azules, pero ese es un porteño. Sí, hay mucha gente blanca en Argentina, pero el norte de Argentina es muy andino, es como si estuvieras explorando Bolivia. Todo ello es una cultura totalmente diferente a la cultura en general de Argentina. Argentina está muy sectorizada, digamos. Argentina es el Gran Buenos Aires, y de Buenos Aires hacia el sur se habla de la misma manera, tiene el mismo acento. Es como si de México, de la Ciudad de México hacia el sur, todos hablaran como chilango. Okay. Pero de Buenos Aires hacia arriba hay diferentes acentos, hay diferentes culturas, hay diferentes maneras de ver la vida. Yo aproveché, ¿no?, para conocer esa otra parte de la cultura argentina que ya conocía, la cultura de la chacarera, la cultura de la cumbia villera, como dicen ellos, la cultura totalmente latinoamericana, porque el norte de Argentina es, digamos que es como el corazón de Latinoamérica. Están las chacareras donde hay otras formas de vida, donde hay mucho mestizaje, donde hay mucho indígena, sobre todo, ¿no? Tú ves la comparación, digamos, en la frontera con Bolivia, y tú los ves y dices, qué bárbaro. O sea, parecería que andamos en Oaxaca, digamos, hay mucha población indígena, y mucha gente dice, no, pues esto no es Argentina. Pues sí, básicamente digamos que la frontera argentina rebasó a los países andinos. Ya sabes, la repartición de las tierras en el siglo XIX y cómo se fueron ajustando. Por eso me parece muy interesante la otra parte. Yo de hecho escribí un ensayo que se llama La Otra Argentina, ¿no? Por ahí lo voy a publicar, tratando de analizar, ¿no?, estas partes donde los argentinos, básicamente hay dos tipos de argentinos, o tres tipos o cuatro tipos de argentinos, como aquí en México. Sí, claro. La diversidad racial es interesante en Argentina, y su modo de vida también. Entonces, regresas en ese momento de Argentina y dices, Estados Unidos no es para mí. Te vienes para México, comienzas, sigues escribiendo y pues estás donde estás ahorita, ¿no? Regreso de Estados Unidos, regreso a la casa de mi hija, porque yo pensaba rentar, pero mi hija me dice, ¿para qué vas a rentar si en la casa hay una recámara disponible? Hay espacio para que pongas un estudio. El esposo de mi hija y ella pues trabajan todo el día, y dice, pues todo el día puedes estar aquí, nosotros llegamos hasta la noche. Sí, mi hija siempre llegaba, se iba a las 7 de la mañana y llegaba a las 7, 8 de la noche, ¿no? Wow. Entonces mi yerno trabaja en un barco, y pues él también, el cabrón, pues a veces hay días que no se aparece porque tiene que hacer guardias en el barco y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es un barco carguero. Entonces pues yo me siento ahí, me pongo a trabajar, empiezo a escribir, y uno de mis amigos en Facebook me dice, ¿por qué no escribes un libro sobre los chairos, sobre la cuarta transformación? Entonces yo le digo, pues no está mal, déjame revisar si tengo material. Entonces yo pregunto en Facebook si hay al menos 50 personas interesadas en comprar el libro para pagar los gastos de edición y de diseño. Y sucede que me contestan positivamente 150 personas. Wow. Y pues le hablo a mi editor, le hablo a mi diseñadora, les explico claramente lo que quiero, organizo el material del libro, y que me sale un pinche libro bien chingón. O sea, muchísima gente lo ha leído, muchísima gente está encantada, ¿no?, con este libro, y pues de ahí empieza la chairojira, ¿no? Ahí empieza la chairojira. El libro del que está hablando el buen Ramiro es El Pequeño Chairo Ilustrado. Y pues sí está interesante, bastante amplio, te quita, ¿no? Te quita ese como, ¿cómo le ponen? Esa tapadera en los ojos, ¿no? Y te abre la mente. Hemos vivido bajo la regla de los medios hegemónicos en México, lo que es la extrema derecha, que te han vendido una idea distorsionada de lo que es el país. Entonces, obviamente, mientras ellos te vendían espejitos, como dicen, te vendían mentiras, ellos se enriquecían a costa de nosotros en el país. O sea, ellos hacían que tipos como yo fuesen expulsados, ¿no?, del país, para que nosotros les generáramos divisas
para que ellos siguieran con eso, porque parte importante de la economía, lo hemos visto en el último año, es la generación de divisas a niveles récord, sobre todo, ¿no? en México. Entonces no era solamente esa parte, sino la idea que tenemos nosotros los mexicanos de cómo descubrir la verdad entre este cúmulo gigantesco de mentiras, donde había lectores de noticias millonarios que estaban especializados en mentir. Y era extremadamente difícil porque, pues, ves ahora, se lo digo a mi madre que tiene 84 años, que nos sentamos a ver la televisión abierta y yo le voy explicando cómo se van construyendo las mentiras. Ellos van construyendo una idea que se convierte en mentira y esa mentira la hacen pasar como verdad. O sea, los medios tradicionales utilizaron las técnicas de Goebbels, que es el padre de la propaganda moderna, ¿no? Que te explicaba básicamente cómo funcionaba el sistema y cómo podías crear una percepción de que algo que era totalmente falso era verdad. Entonces empezó la guerra, sobre todo contra la némesis de toda la corrupción en México, que es López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que a mí desde el principio, que yo no era obradorista, me pareció material de estudio conocer un tipo que tenía ciertos elementos no mesiánicos, sino caudillistas, ¿no? Porque son cosas distintas. Enrique Krause hablaba en ese ensayo tan famoso, Letras Libres, del Mesías tropical, pero a mí me parecía como un exceso, porque alguien podría convertirse en un Mesías tropical. La verdad era básicamente que estaban totalmente atemorizados de que todos sus contratos con el gobierno salieran a la luz, que es lo que ha sucedido, ¿no? Contratistas intelectuales del gobierno. Entonces, lógicamente, como material de estudio, me pareció que no era difícil hacer una elección cuando te das cuenta quiénes son los que están en contra de López Obrador. Y cuando son los medios hegemónicos, yo que soy un estudioso de la comunicación, los medios hegemónicos, dije, obviamente López Obrador tiene toda la razón y hay cosas que hay que cambiar en el país. Ok, muy bien, Ramiro. Regresando al tema del YouTube, saltas a YouTube, empiezas a promocionar tu libro, se te abren espacios y pues aquí estás. La neta eres como pues un ¿cómo se le puede llamar? Pues casi el dueño de YouTube. Apareces en muchísimos canales, ¿no? Y eso está bien, que la gente te esté abriendo oportunidad para que le des a conocer a México y al mundo tu opinión y la verdad. Sucede que yo, cuando terminé de escribir El Pequeño Chairo, ya me lo imprimieron, ya estaba disponible en las tiendas, estaba disponible en Amazon. Me di cuenta que yo requería canales de promoción y esos canales de promoción pues no están abiertos a todo el público. Esto es un escritor que viene desde el margen, desde la periferia como yo, aunque todos en México, todos los escritores que hemos escrito ficción, ensayo, todos nos conocemos, sobre todo lo que hemos escrito para medios nacionales. Todos nos conocemos, pero pues obviamente yo requería de mayores canales de promoción. Entonces cuenta la historia que yo le hablo a Jesús Lemus Barajas, que es un amigo mío muy cercano. Le hablo y le digo, a ver, pinche gordito, échame la mano, cabrón. Y me dice, ¿qué pasó? No, pues sabes que ando promocionando este libro y me gustaría que me ayudaras a ver si lo puedo promocionar en Sin Censura. Entonces Jesús Lemus me dice, ¿quieres que te recomiende o quieres que les dé tu número de teléfono? Pues, no mames, cabrón, le digo, recomiéndame. Sí, al grano. Al grano. Me recomienda a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, Ceci Vega, la coordinadora de contenidos de Sin Censura, me habla y me invita para tener un espacio el miércoles. Pues un día. Un día. Wow. Dije, voy a tener 20 minutos y hay que se vaya. Pues ya, esa era mi idea. Claro. En general, ¿no? Decir, bueno, pues unos 20 minutos de promoción, vendo unos cuantos libros y ya veré por dónde más me promociono. Pero sucede que a la gente le encanta la fórmula mía y de Vicente Serrano, que nos la pasamos rayando de la madre del sistema neoliberal y a todos los pinches políticos corruptos. Obviamente, pues la gente, Vicente me dice, no mames, esta es una fórmula muy chingona, vente, te voy a dar un espacio los miércoles a la 1 de la tarde, entre 12:40 y 1 de la tarde, dependiendo de cómo acomoden los invitados. Y pues yo digo, pues va, no me cuesta nada dedicarle 20, 30 minutos a la semana a Sin Censura. De ahí yo me voy con, el primero que me habla es Braulio el Trascendente. Okay. Pero todavía no existía el concepto de los desvelados. Todavía no existía ese concepto. Sino que Braulio y yo empezamos pero Braulio era de los que te disparaba a quemarropa, ¿no? Estabas tú de repente comiendo, te estabas bañando y te apareció una notificación y te decía, vente, ya empecé el programa.
Y yo le decía a Braulio, no seas cabrón, güey, o sea, no puedes disparar a quemarropa, dame quebrada, güey, pues dame una hora de perdida para ver dónde ando y se me puedo acomodar a los tiempos. Claro. Entonces de a poco pasaron 2 o 3 meses, Braulio y yo haciendo programas en conjunto, yo seguía con mi sección con Vicente Serrano, y pues bueno, con el tiempo se empezó a hacer el espacio mucho más en serio, decidimos invitar a más gente, Braulio y yo. De repente pues empezó a caer el Rafa Herrera, que fue el tercero en Discordia, Manuel Pedrero, Tito, ahora está Daniel Cabrera, Fano, o sea, empezaron a caer muchas gentes, y el concepto de tener a varios youtubers desde distintas perspectivas hablando de los temas de coyuntura en el país, pues se convirtió como en una idea que dice Braulio que empezaron a copiar muchos, ¿no? Tener varios youtubers como un concentrado en un mismo programa, ¿no? Sí, así es. Se empezó a repetir la fórmula. Eso está súper bien porque aparte, pues, yo creo que está también, aparte de la gente grande, está enfocado a la gente joven, ¿no? O sea, mucha gente joven es la que ve ahora ese contenido. Y entonces cambia la perspectiva de pensar de muchas personas. O sea, yo he conocido gente que traían una idea muy retrógrada, muy prianista, y ahora con este tipo de contenido, de estos programas del buen Braulio, de Rafa, Julio, de Vicente, pues tienen otro concepto de lo que es el día a día. Nos decían aquí en Iztapalapa, andamos en la alcaldía, y nos decían que son ustedes como unos rockstars, ¿no? Son los nuevos rockstars. Al final de cuentas, yo he hablado mucho del tema, he analizado mucho de los espacios en los que participo, el tema del ego. Yo digo que hemos llegado, digamos, en el caso de nosotros, los que participamos en YouTube, si te das cuenta, porque hay una energía muy bonita entre todos nosotros, nadie quiere ser más que nadie, todos convivimos con una sola idea que es proveer la información correcta, decir la verdad, porque al final de cuentas vivimos en una cultura de la mentira toda la vida, ¿no? 80 años de régimen prianista nos llevaron a un país de mentiras, como dice Sara Sefcovic en su libro País de Mentiras, cómo se van construyendo las mentiras para aparentar que son verdades absolutas. Entonces, nosotros desde la perspectiva desde los youtubers, porque yo en general, pues yo siempre lo he dicho, yo no quería participar en programas de YouTube, a mí me interesa más escribir, pero pues he sido aventado al torrente de la historia porque no hay de otra, o sea, de repente yo miraba a los comentaristas y decía, no, güey, estás diciendo una pendejada, eso no funciona así. Entonces yo decía, por medio de mis libros, yo te puedo decir, no, mira, aquí está, yo escribí esa investigación sobre este libro, y aquí está el contenido ya limpio para que la gente sepa de qué se trata, para que no los echen mentiras. Y pues obviamente, por mi asunto de tener que llegar a participar en los espacios alternativos, pues paso de Braulio el Trascendente, me voy con Rafa Herrera, con Miguel Martín, Manuel Pedrero, José Manuel Fuentes, La Guillotina Política, con Jesús Lemus, hasta terminar haciendo un programa con César Gutiérrez los jueves entre Chayos y Fifís, ¿no? O sea, hemos sido, en este último año, ha sido un año muy intenso en el sentido de la comunicación, tratando de desmentir toda la infodemia que nos provee la derecha, mi querido Diego el Gato Negro. Pues muchísimas gracias, Ramiro. Ahora nada más para cerrar, dinos ¿cuál es tu perspectiva de aquí a 3 años que se termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? La sucesión de la 4T y la continuidad ya está resuelta, porque si tú te das cuenta, no creo que haya un solo candidato de derecha que sea una amenaza. Solamente que Marcelo Ebrard se fuera al PRI, cosa que no va a suceder, o que Claudia Sheinbaum o que alguien, Santiago Nieto, se fuera al PRI, cosa que es más fácil que el mar muerto reviva, que eso suceda, ¿no? La continuidad de la 4T está resuelta por los próximos al menos 2 sexenios más, estamos hablando de 18 años. Hemos dicho que la oposición de Morena va a salir dentro del mismo Morena. Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni ninguno, ni el Movimiento Ciudadano representan una amenaza real, aunque se junten. Lo comprobamos en las elecciones del 6 de junio, ¿no? Al contrario, muchos de esos partidos perdieron hasta porcentaje de votos. Entonces, mi perspectiva es que vamos a tratar de afianzar la 4T desde la perspectiva de que se vayan comunicando a las masas cuál es nuestro proyecto. Nuestro proyecto, que estamos en sintonía con el presidente, es por el bien de todos, primero los pobres, que los ricos paguen sus impuestos. Siempre lo decimos, los ricos ya tienen riqueza para 10 generaciones, entonces
Lo único que tienen que hacer es ajustarse a las nuevas condiciones, que es los políticos y los empresarios, porque al final de cuentas lo que hacían ellos era mamar del presupuesto, eran una bola casi infinita de parásitos que no machucaban del presupuesto y que no dejaban que los demás mexicanos pudiesen tener oportunidades. Entonces, los políticos ya tienen que saber, tienen que vivir en la justa medianía, no pueden utilizar el supuesto para lucrar, tienen que cumplir con las obligaciones que devienen del servicio público, empresarios, tienen que pagar sus impuestos, tienen que pagar salarios competitivos, tienen que manejarse por dentro del marco de la ley, no sacar su dinero a paraísos, fiscales. Entonces, esas nuevas condiciones son ellos los que se tienen que adaptar a lo que nosotros como pueblo, como democracia les estamos exigiendo. Ahora, si no quieren, pues quieren por la buena o quieran por la mala. Lo que está sucediendo ahora mismo con los escándalos que se están exhibiendo, donde todo el mundo se enriquecía sin ningún problema del erario, con las factureras, por ejemplo, que le abrieron un hoyo fiscal al país por más de 500,000 millones de pesos, que es un ejemplo claro, y que ahora ellos mismos rebuznan diciendo que no hay dinero para las vacunas para los niños con cáncer, y no sean pendejos, no sean pendejos, ustedes se robaron billones y billones de pesos, el Fobapro va en 2 billones de pesos, o sea, ya rebasa los intereses de la deuda, por ejemplo. La deuda son 700,000 millones de pesos al año que se tienen que pagar de intereses de la deuda, que estamos trabajando en renegociar, porque estos huecos que abrieron todos estos hijos de puta de la derecha, pues son huecos que a nosotros nos toca pagar. Claro. Entonces, la perspectiva es, la derecha no regresa a este país, no sé, en 18, 24, 30, 36 años, pero no van a regresar. Y si regresan, tendrían que estar totalmente transformados y con un programa más humano. Mientras ellos no tengan una respuesta a lo que solicitamos los mexicanos, ellos no tienen ninguna posibilidad de regresar. No hay posibilidades de golpe de Estado, no hay posibilidades de un robo en las urnas, no hay posibilidad de nada, porque el 80% del pueblo mexicano estamos con López Obrador. Así que sigan sufriendo los empresarios y los políticos que se adapten a la nueva realidad van a sobrevivir, los que no, pues les espera un futuro muy sombrío. Mis queridos amigos del canal de Jack Salas, el Gato Negro. Ok, Ramiro, pues mira, me están haciendo aquí unas preguntitas para que cerremos. ¿Qué come Ramiro Padilla? ¿Qué es su comida favorita? Mi comida favorita, me gustan los cortes finos de carne, me gustan los tacos de asada, me gustan los tacos al pastor, me gustan los tacos de pescado, me gustan en general la cocina baja californiana, que es de donde soy, que es una cocina muy rica. Me gusta el tequila, me gusta la cheve artesanal, me gusta todo lo que sea gratis también. Ok, ¿cuál es tu cine favorito? O el preferido. O sea, ¿qué películas son las que te gustan más? Yo soy un enamorado de la fantasía épica. Todo lo que sea fantasía épica me encanta. El asunto del cine de culto, del cine de arte, me parece pretencioso y mamón en muchos aspectos, ¿no? Pero en general, yo por lo que voy es por el cine de fantasía épica, me encanta. Obviamente algunos clásicos, me gusta el cine mexicano clásico también, que tiene sus efectos del héroe, el villano, de una condición más grande que supera al héroe, que lucha no solo por él, sino por los demás. Me gusta ese tipo de cine. Pero en general estamos tan envueltos en el tema de la ideología hollywoodense, ¿no? Que te vende ciertos conceptos, que yo que he estado en el norte, pegado a la frontera y vivido en Estados Unidos la mitad de mi vida, pues obviamente no puedo ser ajeno a este tipo de conceptualidad, pero en general sí. Pedro Infante, Jorge Negrete, me gustan sus películas, lo que hacían los comediantes. De hecho, hasta he descubierto un placer en ver las películas de ficheras, ¿no? Ahora que las ves de joven, las desdeñaba, pero ahora que han pasado 30, 40 años, las ves y me parecen divertidas. Pero en general, pues el cine, pues no voy a decir, porque a mí me parece demasiado pretencioso lo que hacen muchas personas de hablar es que tú no has visto esta cinta serbia o esta cinta croata, ¿no? Y yo le digo, no mames, porque hay mucha raza que te habla de actores desconocidos nomás para presumir, pero en realidad no va por ahí, ¿no? Hay un mainstream en el mundo del espectáculo que me gusta, sobre todo en el tema de la fantasía épica. Ok, Ramiro. ¿Tu libro favorito? Que te haya atrapado, que digas, de aquí he aprendido mucho. 100 años de soledad de Octavio Paz y Ficciones de Borges.
digamos, ¿no? Me gusta Cortázar, Donoso, Sábato, Rulfo. Hay muchos, no puedes citar una sola fuente, pero en general, Raymond Carver, Philip Roth, William Faulkner, Ernest Hemingway, ¿no? O sea, dependiendo de escritores mexicanos, pues me quedo con Rulfo Arreola, Octavio Paz. Hay que explorar a las escritoras mexicanas como Rosario Castellanos y Elena Garro, que tenemos una deuda de gratitud con ellas, y que también son, que en un mundo que es tan patriarcal como las letras mexicanas, tendríamos que abrir espacio a nuevas voces, ¿no? Lo que dije yo en el programa que tengo en Sin Censura, por ejemplo, donde yo exploro la obra de escritores que me encantan, como Florentino Solano, Medalo Maza, Marta Aragón, está Omar Delgado, está Fabiola Sánchez Palacios, hay música, está Felipe Lomelí, que es un geniazo de las letras. Entonces hay que irnos abriendo poco a poco a las nuevas perspectivas de la literatura mexicana, ¿no? Ok, Ramiro. ¿Tu música favorita? Entre heavy metal y grunge y toda la onda new wave de los 80. Ok, pues con esto cerramos, Ramiro. Muchísimas gracias por haber aceptado este espacio y pues darnos la oportunidad de conocerte un poquito más a fondo, porque todo el mundo te vemos, ¿no? Aquí, allá, pero un poquito más personal. Muchísimas gracias, Ramiro. Te agradezco a ti. Este es tu espacio, esta es tu casa. Y Cuando me digas gustes. que me quedo, cabrón. Pues ahí lo tienen, él es Ramiro Padilla Tondo, escritor, columnista y analista político. Y muy guapo. Y muy guapo. Somos del Club de los Guapos. Mi hermano, Un placer. ahí andamos. A la orden, para el desorden, cuídense mucho. Y pues compartan. ¿Dónde te siguen, Ramiro? @Ramiro Tondo en Twitter y pues en mi canal de YouTube, a través de los espacios Sin Censura, a través de Radio Trascendente, con Rafa Herrera, con Manuel Pedrero, donde quieran. Es más, le escriben ahí Google, Ramiro Padilla Tondo, y les va a salir Chingo de información. chingo de información. Cuídense mucho, los queremos. Besos, abrazos, no balazos. Bye.